Bueno, un ratito y ya vamos a terminar. Esperemos que vuelvan a entrar los que estaban. Bueno, sigamos, así no, terminamos en un ratito que hace frío. Por ahí deben haber visto ustedes una práctica que es ponerle como una cama de arena arriba de la base estabilizada. Eso tenía sentido en alguna época cuando se construían las losas del pavimento directamente sobre la subrasante. Entonces se ponía una capa un poco granular para evitar justamente o para suplir lo que después es la base estabilizada. O sea, muchos trabajaban al son de que no es estructural la capa granular, directamente colocar las losas sobre la subrasante. Y en ese caso, por los mismos efectos, por las mismas bondades que tiene la base abajo del hormigón, es que solían colocarle una cama de arena del orden de los 5 centímetros era antes. Eso no está del todo correcto, porque por más que le pongamos, la humectemos a esa capa de arena, eso va a tener, en el caso cuando se esté colando el hormigón, deformaciones. Entonces puede resultar la losa que no tenga un espesor constante, porque los obreros mal que mal están directamente pisando arriba de esa cama de arena, si está húmeda, la pisonan un poco más en un lugar que en otro, entonces la losa de hormigón puede resultar que no tenga un espesor constante, y eso va a tener tensiones diferenciales dentro de la misma losa también. Entonces no es del todo conveniente. Si la base estabilizada que yo he colocado no es una base abierta, donde tenga bastante hueco, por decirlo de una manera, y lo que yo quiero es que el hormigón de la losa no se ancle en la base estabilizada, en ese caso sí es conveniente
colocar una capa, pero de 1 o 2 centímetros nada más de arena, que lo pueden hacer tranquilamente los obreros cuando ya estemos listos para colar el hormigón. Se le pone con la misma pala una capa de arena y recién, del orden, como digo, no más de 2 centímetros, y recién se lo humecta bien y se cuela el hormigón. Pero no es, no más de 2 centímetros. He visto por ahí prácticas a la vieja usanza de que llegan a 5 centímetros, los obreros lo pisan, lo compactan más de un lado que del otro, y la losa no resulta de un espesor constante. Así que eso en cuanto al colado del hormigón. Una vez que sacan muestra, por supuesto, para hacer las probetas a la compresión, miden el asentamiento, y en ese colado del hormigón, muchas veces lo van a ver ahora porque es lo más usual con los mixers, directamente, el hormigón tiene que fluir a todos los rincones de los moldes, a todos los rincones. Entonces, lo que suelen hacer es directamente con el vibrado, lo van acomodando también. Pero en ese vibrado de acomodar la masa del hormigón dentro de los moldes, por ahí se pasan de vuelta y empieza a subir a la superficie lo que es la lechada de agua y cemento. Y eso tampoco está bien, porque esa agua es necesaria para la hidratación del cemento Portland en todo el espesor de la losa. Y si la tengo arriba, no va a humectar lo de abajo. Y por otro lado, esa capita que le queda, esa costrita, por decir de alguna manera, de la lechada en la superficie, no es algo que esté adherido en la masa de la losa, y en ese caso, al no estar adherido, se desprende con el paso de los camiones y queda como descascarada, digamos así, la misma losa. Y esos son puntos débiles después. Entonces, tampoco pasarse, como digo, con el vibrado. A veces los muchachos, para que fluya toda la masa de hormigón y se acomode bien en todo entre los moldes, también suele ser una práctica común el ponerle mayor cantidad o más cantidad de agua. ¿Por qué? Porque es más fácil, el hormigón fluye mucho más fácilmente, no tienen que palear prácticamente ellos, entonces tienden mucho a ponerle de más el agua. Y eso, como hemos visto, el agua se evapora, deja oquedades, cuanto más agua tenga, más contracción por fragüe, así que eso puede llegar a ser un dolor de cabeza. Cuanto menos fluido sea el hormigón, mejor. Hay que trabajarlo nada más, un poco más de empeño, pero a la larga eso es lo correcto. Entonces, directamente sobre el camino van a tener entre los moldes toda una superficie del hormigón recién colocado. Y ahí van a poner los pasadores. De alguna manera, como ustedes quieran y como se las ingenien para poner los pasadores, con esas premisas que hemos visto recién. Paralelo a la rasante, paralelos entre sí, a la mitad de la altura, y que de manera que trabajen mancomunadamente en la transferencia de carga. Si no van a lograr ese métier, digamos, no lo coloquen. Suelen atarse a poner una barra, digamos, si estoy haciendo un camino rural de 365, 2 barras que pueden ser del 8 o del 6 incluso directamente, 2 barras de esa longitud, o sea que estén transversales al eje del camino, y ahí se los ate a los pasadores. De esa manera, en los dos bordes, en los dos extremos de los pasadores, le coloco esta barra. Entonces, ahí, de esa manera, como digo, ya me aseguro que entre ellos estén paralelos,
que sean bien paralelos. De esa manera quedan como si fuera como una escalerita o como una canasta, por decirlo de alguna manera, las dos barras y transversalmente los pasadores. El tema es colocarlo así, a la mitad de la altura de la losa, y que no estén, y que estén alineados, que estén paralelos al rasante. Traten de, a la mitad de la altura, se les pone un tope directamente, se los apoya sobre la base estabilizada, unos topes de la mitad de la altura, lógicamente, y de esa manera quedan fijos dentro de la masa del hormigón y con las premisas que hemos dicho, paralelos entre sí y paralelos a la rasante. Entonces, esa es la manera de colocar los pasadores. En los lugares, justo en los lugares donde marcado, en los moldes, en la cabeza de los moldes, he marcado yo dónde van las juntas. O sea que la mitad de los pasadores tiene que estar colocada en coincidencia con las marcas que he dejado antes de hormigonar. Es muy importante el tema de los pasadores. El otro punto después es más que nada el trabajo de la lisura, de la terminación. Muchos, por ejemplo, vibran los pasadores, asientan el vibrador de aguja sobre los pasadores y eso hace que se transmita más fácilmente el vibrado a toda la masa del hormigón. Entonces, después de que han asegurado de que no hay oquedades dentro del hormigón, viene el tema de la terminación. Tengo que conseguir una terminación con una muy buena lisura, pero que tenga algo de textura también a los fines de asegurar la seguridad del tránsito. Entonces, lo primero que hago es un poco, como digo, con una madera bastante fuerte, es golpear la cabeza de los moldes, o sea, todo el molde, golpear para que tenga una mejor acomodación dentro de la masa. Eso, junto con el vibrado, me asegura que yo no tenga, como digo, oquedad o que no quede con huecos directamente la losa. Una vez que he hecho eso, voy a pasar lo que es la talocha, que es como si fuera un aragán largo que se pasa transversalmente a las losas, o sea, desde el eje hacia el borde de banquina. Con eso le doy una terminación. Cuanto más largo sea, son, como digo, como unos araganes de madera que tendrían que tener un ancho mínimo de 1 metro, si es factible que lo puedan trabajar, que tiene que pasar desde el molde de eje hasta el molde de banquina. De esa manera voy dándole la terminación a la losa en sí. Y por último, como eso ya está muy liso, voy a darle la textura de terminación con una banda, con una cinta de fieltro rugosa, que está húmeda, muy húmeda, y la paso también transversalmente a la calzada. Desde los bordes, o sea, desde el eje, y la voy, como quien dice, serruchando un poquito sobre la losa para que me dé una textura, una terminación un tanto rugosa. Bueno, después de eso ya terminé yo con la cuestión de la losa de hormigón. Ya sé dónde están los pasadores, porque lo marqué, eso ya no se ve en la parte superior, porque ya directamente han quedado a la mitad de la altura. Y a partir de ahí, voy lo que es el arenado, en realidad es el tema de materializar la junta. Habíamos dicho que el hormigón cuando está, no es arenado, es aserrado,
Cuando el hormigón está fresco, empieza con su contracción por el fragüe y por la baja de la temperatura y la evaporación del agua, empieza a formar las fisuras. Entonces yo lo quiero obligar a esa masa de hormigón a que se rompa, que se fisure por donde yo he puesto las marcas, por donde yo quiero, por donde yo he puesto los pasadores. Ese es el sentido de la junta, para hacerla bien definida, derechita, donde yo la pueda mantener el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En la parte superior, en coincidencia, voy a cerrar el pavimento. Ya lo vamos a ver en un videíto después. Y voy a cerrar hasta más o menos 1/4 de espesor, con un acero un disco de acero muy duro, a un hormigón que ya ha empezado a fraguar, que ya tiene su consistencia. 3 horas, 4 horas de hormigonado, donde ya empiece y acepte el peso de una máquina chica o el peso de una persona, donde ya se pueda caminar arriba de ese hormigón a las 4 horas, 5 horas, dependiendo de la temperatura, del viento y demás, y de la temperatura también de los materiales, temperatura ambiente y la de los materiales. Cuando yo ya pueda caminar y el hormigón ese esté tan endurecido que permita que se lo acierre sin que se despostille los bordes de ese aserrado, marco y llego con ese disco hasta 1/4 del espesor. De esa manera queda materializada la junta. Y las juntas que voy a trabajar primero son las que se deben a la contracción por fragua. Esas que se marcan cada 18 metros más o menos. Entonces, termino de hacer mi hormigonado y a las 4 horas, por ahí, o 5 horas, si está fresco y no corre mucho viento, entonces directamente a las 4 o 5 horas empiezo el aserrado. Y empiezo en la junta 1, después sigo por la que está más o menos a los 18 metros, puede ser que no sea exacto 18 metros y justo me toque una junta a los 16 y estaré aserrando la de 16. Y después voy a casi la de 36 metros y demás. O sea, voy aserrando por cada medio, digamos. Es importante si puedo tener varios equipos de aserrado, por lo menos 2 o 3, porque si he hecho una longitud larga de trabajo y estoy aserrando solamente las que están separadas alrededor de 18 metros, las intermedias pueden tender a trabajar solas, como quien dice, y se produce la fisura. Y no me ha dado tiempo a cerrarla y a marcar bien la junta, bien derechita. Y en ese caso, si es que me ha ganado en el tiempo y ya solito se ha contraído, esa masa de hormigón se ha contraído y me ha provocado una fisura errática, y la tengo que dejar porque esa es la que va a mandar durante su vida útil. No es que voy a cerrar a la par porque ya no tiene sentido. La misma losa ya ha buscado, ha hecho su contracción y como quien dice, se ha cerrado solita, pero ha hecho una junta errática, una fisura errática. Entonces por ahí es preferible tener con un equipo, con una cerradora, ir cada 18 metros y con la otra ir haciendo las juntas intermedias. Y si es muy importante la cantidad, la longitud de trabajo que hago por día, y veré de tener por lo menos 3 equipos. Otra de las prácticas que a veces ponen para materializar esa junta es que cuando yo tengo estoy haciendo el hormigonado y estoy puesto los pasadores, en coincidencia con las marcas que yo he dejado en los moldes, puedo poner algunos
flejes metálicos con manija, obviamente, y entrarlos o introducirlos en la masa del hormigón a lo largo de la junta, nada más que hasta 1/4 de altura. Son como unas cuchillas que se ponen dentro del hormigón, en la parte superior, y eso se las deja hasta que fragüe del todo. Entonces, esa es una manera de que si yo no tengo equipo para cerrar la junta, y bueno, recurro a esos flejes que se introducen dentro de la masa de hormigón y que me van a marcar lo que es la junta. Una vez que he hecho eso, ya al otro día, cuando ya ha pasado toda una noche de vida esas losas, ese pavimento, ya se pueden sacar los moldes de los costados. Y ustedes van a ver, si se paran en la banquina, van a ver transversalmente a la losa en sí, que directamente en coincidencia de la junta van a tener aserrada el cuarto superior, y a partir de ahí van a ver la fisura hacia el final de la losa, o sea, que se ha hecho en todo el espesor de la losa. Eso quiere decir que ha trabajado correctamente el aserrado. El aserrado es marcarle a la losa por dónde se tiene que romper y darle una terminación adecuada para el mantenimiento. Ustedes como en sección transversal van a ver eso, se ha parado desde un corte desde la banquina, van a ver que cómo tienen la losa toda marcada en todo el espesor. Y bueno, y ya está, ahí con eso lo dejan. Empieza inmediatamente, como cualquier otra estructura que tiene compuesta por un material cementante, sí o sí tienen que tener curado. Yo quiero que no se evapore el agua, que no se seque, porque necesito el agua de hidratación para el cemento, para que el fragüe de ese hormigón sea completo y alcance la resistencia de cálculo con la que yo he trabajado. Entonces el curado sí es muy importante, sobre todo en este tipo de estructuras donde tengo una superficie de exposición muy alta, donde está sometido al viento, directamente a la intemperie, por decirlo de alguna manera, al viento, directamente a los rayos solares. Entonces la evaporación del agua es muy, muy alta. Conclusión que a veces el fraguado no es el adecuado o es incompleto. Entonces, ¿cómo se hace el curado? Puede ser con una pintura que se llama antisol, directamente sobre la superficie, que se aplica con mochilas directamente, así como las mochilas que hacen las fumigaciones. Es un equipo igual. Se pone en la mochila en la pintura y se bombea un poco y va un operario cubriendo toda la superficie. De esa manera queda directamente una película sobre la losa que me la impermeabiliza totalmente y que impide la evaporación o la incidencia del sol y del viento sobre la losa. Esa es la más fácil, la más rápida, pero también la más cara. Ese tipo de pintura no es barato y es mucha la superficie que tengo que cubrir. Otros directamente buscan un plástico grueso, con el que tapan totalmente la losa, toda la superficie con la que he trabajado, lo tapan. De alguna manera que no le entre nada, no solo de agua, sino de viento, ni de sol, ni de nada. De manera que solito es como que le creo una cámara de aire directamente al pavimento y como que de esa manera es un curado más perfecto. Tienen que tener cuidado de que ese plástico no esté agujereado,
de que realmente lo cubras, de que no entre por los costados nada de aire, ni de agua, ni de calor, de mantenerlo en una cámara totalmente húmeda porque hay alguna evaporación del agua en el caso de que haya temperatura afuera, se pone como una cámara directamente sobre la losa. Algunos optan también con sucesivos riegos de agua, como en cualquier losa que estén construyendo. Eso necesita más cuidado de mano de obra, porque todos los días tienen que estar regando, una o dos veces de acuerdo a la zona donde estén trabajando. O sea, tienen que tomarse el cuidado de que el hormigón que yo he construido hasta hace una semana, todos los días, una o dos veces, tener un operario que esté regándolo a ese hormigón para tener un curado perfecto. Así que cualquiera de esas opciones es válida, pero tienen que saber a dónde tienen que llegar, que es el curado adecuado de esa losa, porque es la única forma en que ustedes van a alcanzar la resistencia y la vida útil, la durabilidad del hormigón. Una vez que han hecho eso, mínimo 7 días, ahora la verdad tendrían que tenerlo sin tránsito hasta 28, pero muchas veces las urgencias son urgencias, entonces con algún acelerante de fragüe pueden estar habilitando sí o sí a los 7 días. No es conveniente habilitarlo antes, más allá de que tengan ustedes trabajen con con un acelerante, no antes de los 7 días, porque al no alcanzar la totalidad de la resistencia y no van a tener esa relación de tensiones adecuada que me permita una gran cantidad de pasantes de eje. El sigma de la rotura no va a ser el de diseño, entonces es preferible que sí o sí nunca lo habiliten mínimamente a los 7 días, con tendencia a los 21 o directamente a los 28. Con acelerante de fragüe, sí. Antes de la habilitación, nunca después, antes de la habilitación, sí o sí tienen que hacer el tomado de la junta, el relleno de esa junta, de esa muesca, de ese aserrado, de ese hueco que ha quedado entre losa y losa. Tengo que sellarlo de manera de impermeabilizar toda la superficie, de manera de asegurarme que no entre agua a las capas inferiores que me puedan alterar el sustento de esa losa. Entonces, ¿cómo hago para rellenar eso que tiene 1 centímetro o 1,5 centímetros de ancho, no más que eso, y que tiene un cuarto de espesor el hueco? Directamente lo mejor, hay algunos que utilizan un neoprene. Eso tiene el inconveniente de que es caro, a veces lo sacan los chicos que están jugando, lo sacan y quedamos sin junta, o si no se hace una mezcla de asfalto, cemento asfáltico, bien caliente, con algún filler, con un polvo de ladrillo o con cal, o sea, con cualquier cosa filler que se hace como una mezcla muy fluida, y con eso se rellena digamos, la junta. Eso es muy importante, no dejen el tránsito antes de eso, porque de que hagan ese trabajo, porque si no ensucian o les queda arena o algún material que no sea compresible, y después las losas no pueden trabajar correctamente.
Y después los controles, sí o sí, sacar de testigos a los 28 días, ensayarlo a la compresión y ver si cumplen los requisitos. Bueno, ese es el proceso constructivo de un pavimento de hormigón. Ahora vamos a ver, creo que tenemos un videíto corto nomás para que veamos si alcanzamos antes que corte el Zoom. Ahí creo que me están escuchando. Sí, ingeniera. Sí. Ah, bueno. Sí, ingeniero. Bueno, ahí ven los moldes directamente, los están nivelando para ver que sea la cota correcta. Fíjense la superficie, la base estabilizada que tienen abajo. Los moldes, obviamente, como cualquier encofrado, tienen que estar lubricados para que no se, bueno, como cualquier encofrado, como digo, eso sí va con aceite, eso no es problema. Y ahí tienen los famosos pasadores. Fíjense, 2 hierros a lo largo, en los extremos, lo atan, tienen los topes, como digo, que me van a marcar o me van a asegurar que se coloquen a la mitad de la altura del espesor. Fíjense lo paralelos que están. Y ahí tengo todo, bien ataditos en eso, y directamente ahí me aseguro yo de que esos pasadores van a quedar paralelos entre sí, paralelo a la base o a la rasante, y que van a estar colocados a la mitad de la altura. Ahí está el hormigón, controlo con el cono de Abram el asentamiento, y también saco un poco como para moldear unas probetas para ensayar a la compresión. ¿Me parece mucho el asentamiento? No, no parece mucho. No, sí, es muchísimo. 10 centímetros. Vea, la canaleta la tienen que mover, cuanto menos intervención de la pala del operario exista, mejor. Pero ven, tienen que cubrir todo el volumen que les queda entre los moldes. Están vibrando con el vibrador de aguja. Y ese es el tema, los muchachos empiezan a pisar, y si no tienen cuidado por ahí pisan los pasadores, y si los pasadores no están bien atados, los cambian de lugar, cambian el paralelismo, y después ese pasador no trabaja correctamente. Con esos rodillos, con esos rolos, esos están muy sofisticados ya, pero ahí le están dando un acomodamiento, una compacidad y un poco la lisura. Eso es parecido a la talocha que yo les estaba hablando. Y fíjense para más atrás, ahí está la talocha, ¿ves? Es como un aragán que va transversalmente a la losa y con eso le van dando lisura. Y fíjense que atrás le queda una superficie muy brillosa.
Eso es exceso de agua. Tiene que quedar brillosa, pero no demasiado. Las terminaciones a mano, obviamente con algún fratazo, una madera cualquiera. Como ven, dice velocidad del viento, temperatura, humedad relativa. Y ahí está la cinta o este fieltro que se les pasa para darle la textura rugosa, por decir de una manera, que no se siente que es rugosa, para la seguridad del tránsito. La junta, los bordes, es muy importante. Y ahí ya se está haciendo el curado. No es como las empresas de acá, que son unas mochilas comunes nomás. Pero esa es la película, esa pintura que evita la evaporación y la impermeabiliza. Bueno, está terminando el zoom y ahí está el aserrado. Es un disco fuerte que no despostilla los bordes y ese es el que se pasa, se lo moja porque se calienta mucho el disco, nada más. Aparte el hormigón ya está endurecido. Vean que puede, y ahí está, ¿ven? La junta, cuarto de la altura más o menos, y abajo que termina se la limpia bien, previo al sellado.